Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra presentación más de la Palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal para así estudiar la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a este canal de estudios bíblicos y en este caso vamos a orar porque necesitamos invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Así que, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta ocasión poder predicar tu palabra, poder enseñarla. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar esta presentación. Que este estudio sea de edificación para nuestras vidas espirituales. Danos ese don de lo alto, ese Espíritu Santo que has prometido a tu iglesia que nos guiará a toda verdad. Gracias, Señor, por ese don maravilloso y por este privilegio que nos das de predicar tu palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a analizar una enseñanza que es muy prominente en las iglesias protestantes. Es la enseñanza del rapto secreto. En este estudio vamos a presentar un estudio sólido y profundo donde demostraremos bíblicamente de que esta enseñanza del rapto secreto es una doctrina antibíblica y que tiene su origen con los jesuitas de Roma. Muchos protestantes que patrocinan esta enseñanza no se dan cuenta que esta enseñanza proviene de los jesuitas. Vamos a ver en este estudio que el creador de esta doctrina es Francisco Rivera. Hermanos, para iniciar quiero que hagamos un paralelo entre los judíos, la nación judía y el protestantismo apóstata. ¿Por qué razón vamos a hacer este paralelo? Porque según la Biblia, la historia se repite. Lo mismo que fue en el pasado se vuelve a repetir. La historia se repite. El principio lo encontramos en Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el sabio Salomón. Basándonos en eso, vamos a ver cuál fue el problema de la nación judía. Y vamos a ver de qué es el mismo problema que está enseñando el protestantismo apóstata. Ahora, es interesante, hermanos, que según la Biblia y la historia, los judíos esperaban a Cristo como un Mesías político, según ellos, para libertar a los judíos o a Judea del yugo romano, porque los romanos en los tiempos de Cristo tenían cautivo a la nación judía. Por lo tanto, los judíos esperaban un Mesías político que los libertaría de una liberación literal, de una liberación políticamente hablando del yugo romano. Y esta enseñanza vamos a ver que se había proliferado mucho entre los judíos y los fariseos. Esperaban a un Mesías político que los libertaría del yugo romano y que cuando viniese ese Mesías se iba a sentar en el trono de David y así iba a reinar. Y cuando no sucedió esto, vamos a ver de que se chasquearon, porque ellos estaban esperando a Cristo de una forma cuando Él vino de otra. Noten este detalle. Y vamos a ver al final de este estudio que es lo mismo que están enseñando los protestantes con sus falsas doctrinas del rapto secreto. Están esperando a Cristo de una forma que Él vendrá cuando en realidad Él vendrá de otra forma. La historia se repite. Vamos a ver algo muy interesante que también lo enseña la Biblia. Esta mala interpretación de la venida de Cristo, de esperarlo como un Mesías político, surgió como resultado de una mala comprensión de las profecías del Antiguo Testamento y habían sido desviados por los maestros, por los fariseos, por los líderes religiosos de aquel tiempo. Los judíos se habían extraviado porque los judíos se habían olvidado de estudiar las Sagradas Escrituras por sí mismos y fueron desviados por los líderes religiosos y entender de una manera equivocada la venida de Cristo. Esperaban a un Mesías político para libertarlos del yugo de la esclavitud
romana, o sea que ellos esperaban una liberación literal, política, un Mesías político que reinara con poder y se sentara en el trono de David. Y vamos a ver algunos textos bíblicos donde los judíos, y vamos a ver de que aún los apóstoles y Juan el Bautista habían sido contaminados con esta mala interpretación de la primera venida de Cristo. Lo esperaban como un Mesías político que reinaría y destruiría a los romanos y se sentaría en el trono de David, y así los judíos iban a quedar libres de esa esclavitud. Este era el concepto que tenían todos los judíos, sin excepción. Y vamos a ver de que la venida de Cristo fue para quitar este error doctrinal que se había propagado en la nación judía. Y vamos a ver algunos textos bíblicos donde presentan esta mala comprensión que tenían los discípulos de la primera venida de Cristo. Noten la primera cita, Lucas 24:21 dice: esto es cuando los discípulos van camino a Emaús, aproximadamente 12 kilómetros. Y una de esas palabras que iban conversando, vemos de que eran palabras de alguien que había sido chasqueado. Y dice Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Noten que los judíos también tenían esta comprensión, incluyendo los apóstoles, dos discípulos de Cristo, van conversando en el camino. Nosotros esperábamos que Él, o sea, Cristo, había de redimir a Israel, pero ellos entendían la redención desde un sentido político. Cristo lo libertaría del yugo romano, pero cuando no vieron eso, ellos se quedaron chasqueados. Aquí vemos cómo los discípulos van conversando. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, noten que están chasqueados. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que era el domingo que iban ellos conversando. Esta conversación que vemos de que denota que iban chasqueados. Nosotros esperamos que Él había de redimir a Israel. En efecto, claro que Cristo redimió a Israel, pero de sus pecados. Pero ellos creían o pensaban en una redención literal. ¿Me doy a explicar? Hablando políticamente hablando, porque los judíos eran esclavos de Roma. O sea que ellos se sometían al yugo de Roma. Y los judíos estaban hasta la coronilla de desesperados, esperando a un Mesías político que los libertara del yugo romano. Y aquí vemos los discípulos que habían sido contaminados con esta teología falsa de un Mesías político. Es interesante, hermanos, de que por esta razón es que Cristo no se dejó coronar como rey después de haber alimentado una gran multitud. La gente se emocionó y querían coronar a Cristo, porque la gente creía de que Cristo vendría de una forma políticamente hablando, con poder y gloria, destruyendo a los romanos, y que Cristo, el Mesías, se sentara en el trono de David. Noten cómo dice Juan 6:14-15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, porque Jesús había alimentado una gran muchedumbre, y sigue diciendo, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, Jesús sabía que la gente lo iba a coronar como rey, porque tenían ese concepto de esperar a un Mesías político para coronarlo como rey. Y Cristo mejor se fue. Dice el texto que se retiró al monte él solo. Aquí vemos de que Jesús sabía perfectamente bien el mal concepto, una mala interpretación que tenían los judíos sobre su venida. Lo esperaban como un Mesías político.
Y esta enseñanza se había propagado por toda la nación judía. Esta era la enseñanza principal que los fariseos, los maestros de la ley, enseñaban en las escuelas, en el Sanedrín. O sea, que esta enseñanza de esperar a un Mesías político se había impregnado tanto en los judíos que era bien difícil desarraigarse, porque era el platillo favorito en los Sanedrines judíos. Noten qué interesante. Un detalle muy interesante, hermanos, que menciona Mateo 8, 19 al 20, y que este texto debe de interpretarse en el contexto de alguien que quería seguir a Cristo por intereses económicos. Algunos sugieren de que este escriba era Judas, pero quiero que analicemos lo que dice el texto. Mateo capítulo 8, versículo 19 al 20, dice lo siguiente: vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero noten por qué Cristo dijo eso. Vino un escriba y le dijo. Según los expertos, los eruditos sostienen de que es posible que este escriba haya sido Judas. Judas quería seguir a Cristo por intereses económicos, porque Judas tenía el concepto: si Cristo se sienta a reinar en el trono de David, entonces yo, por ser el más inteligente, en efecto Judas era el más inteligente teóricamente hablando entre los 12 apóstoles. Y Judas decía: si el Mesías reina, yo voy a obtener un puesto muy preferido cerca del rey. Por lo tanto, Cristo leyó los pensamientos de este escriba y tiene sentido que haya sido Judas por otras referencias bíblicas. En otras palabras, Cristo lo está diciendo: si tú me quieres seguir por intereses económicos o personales, desde ya te digo, vas por camino equivocado, porque yo no tengo nada. Este era un mensaje claro para Judas, para este escriba. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, entonces no me sigas por dinero, porque Judas era avariento, era amante al dinero. Y por este sentido, por este motivo, es que Judas decidió seguir a Cristo. Y saben algo, hermanos, un estudio profundo demuestra de que Cristo jamás eligió a Judas como discípulo. Fueron los discípulos que le sugirieron a Cristo que aceptara a Judas en el círculo de los 12 por ser el más inteligente, y iba a ser de mucho beneficio al círculo de los 12. Y Cristo, por no dar una mala impresión a los demás discípulos, lo aceptó. Pero Cristo no eligió a Judas. Los discípulos lo sugirieron y en ese contexto Cristo lo aceptó. Pero Cristo no eligió al hijo de perdición, que le llamó el diablo. Es interesante, hermano, que usé esta cita para demostrar de que Judas también tenía el concepto de que Cristo reinaría como un Mesías político. Y si Cristo reinaba como un Mesías político, dijo Judas, entonces aquí huele a dinero. Yo tendré un cargo muy importante cerca del rey y esto me producirá dinero. Y Cristo le dijo, si me sigues por eso, estás perdido. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Gran mensaje para este escriba. Es interesante, hermano, que Elena de White, en el libro Desato a la Gente, página 260, párrafo 2, noten lo que dice Elena de White acerca de este acontecimiento de este escriba, que quería seguir a Cristo por intereses personales y económicos, no porque Cristo era el Mesías. Noten cómo dice: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro,
te seguiré a donde quiera que fueras. Jesús no lo rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. O sea que Judas creía en un Mesías político, y cuando Judas vio a Cristo que hacía milagros y que daba la evidencia que era el profeta que habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento, porque se conocía de que Dios a través de Moisés se había dicho: profeta como uno de ustedes levantaré en medio de ustedes. Este era el concepto que tenían los judíos del Mesías venidero. Y Judas, cuando observó que Cristo cumplía con las características del Mesías profetizado, dijo: ahora es mi oportunidad para conseguir un puesto en el nuevo reino de Cristo. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza, aclarando su pobreza. No me sigas por eso, porque yo no tengo nada. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo. Noten lo que dice Juan 18:36. Cuando Cristo vino la primera vez a esta tierra, su objetivo era salvar al pecador, redimirlo del pecado. Pero los judíos y los discípulos habían sido contaminados con esta teoría y una falsa enseñanza predicada por los fariseos de un Mesías político, pero se olvidaban de que Cristo no había sido profetizado para venir a establecer un reino eterno en su primera venida. El reino eterno, donde Cristo destruirá a los impíos que se rebelaron contra él, será en su tercera venida, cuando establezca su reino y la nueva Jerusalén después de los 1000 años. Y Cristo dice en San Juan 18:36, respondiendo a Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, porque Cristo no había venido a reinar en esta tierra en su primera venida. Yo no vengo a quedarme. Mi objetivo es salvar al pecador, redimir a Israel, pero no del yugo político de Roma, sino del pecado, redimir del pecado. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, porque el reino de Cristo estaba en el cielo y se establecerá cuando Cristo venga en su tercera venida, después de los 1000 años, como lo dice Apocalipsis 21, con la nueva Jerusalén y con los redimidos. Ahora, ¿saben algo interesante, hermanos? Esto se pone más interesante. De esta teoría de un Mesías político, también se había contaminado a un Juan el Bautista. Noten que no solamente los discípulos esperaban una primera venida de Cristo, donde establecería su reino políticamente hablando. Esta teoría también la había asimilado Juan el Bautista, el que era más que profeta, dijo Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Noten que Juan el Bautista, cuando predicó en el desierto y cuando estaba bautizando y la gente estaba escuchando el mensaje de Juan, Juan dice lo siguiente, Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el griego esta expresión nunca ha sido añadido. Dice, y su fuego no se apagará, porque mientras haya algo que quemar, no se apagará. Pero el tema que estamos estudiando no es el tormento eterno ni el infierno. El tema que estamos estudiando, por lo cual usamos esta cita, es porque Juan el Bautista también creía de que Cristo en su primera venida iba a quemar la paja con fuego y que iba a recoger su trigo en el granero. Juan el Bautista creía solamente en una venida de Cristo y que en su primera venida iba a quemar la paja con fuego. O sea que aún Juan el Bautista estaba contaminado con esta enseñanza
que se había propagado en la nación judía de esperar a un Mesías político para destruir a los romanos y echar la paja en el fuego. ¿Cómo sabemos eso, que Juan el Bautista se había contaminado con esta enseñanza? Sencillo, porque noten qué interesante, Juan el Bautista entroniza a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice Juan 1:29. Pero después, cuando lo metieron en la cárcel, Juan el Bautista manda a preguntar si ese era el que había de venir o esperaban a otro. O sea que Juan el Bautista dudaba. ¿Cómo es eso? Nosotros esperamos a un Mesías político que destruya a los romanos y que los queme en el fuego. Pero ahora estamos viendo que Cristo da otra impresión. Vemos de que Cristo se presenta como un ser misericordioso, como un ser que hace milagros, que se preocupa por los pobres, como un ser amoroso que se preocupa por los pobres, como un ser de que se enternece por la gente. Entonces Juan el Bautista se chasqueó. Bueno, nosotros no esperamos al Mesías así. Nosotros esperamos un Mesías que venga con poder y con gloria y que queme la paja en el fuego y que liberte a su pueblo. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle cómo Juan ahora está dudando. Noten, el mayor de los profetas, o el más que profeta, ahora está dudando de Cristo. Pero no era él el que había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora está dudando. Dice que envió 2 de sus discípulos para preguntarle, y noten la pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿No te captaron, hermano? O sea, de alguna manera esto indica que Juan el Bautista tenía una mala comprensión acerca de la venida de Cristo. En otras exposiciones y en otro video explicamos de que Cristo en esta tierra va a venir 3 veces. La primera venida, donde vino a morir por el pecador. La segunda venida, donde lo esperamos de que venga con poder y gloria y resucite a los muertos en Cristo y a los vivos se los lleve para el cielo juntamente con los muertos que resuciten. Y la tercera venida, cuando Cristo viene después de los 1000 años con la Nueva Jerusalén y se sienta en el Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14, versículo 4. Y ninguna de esas 3 venidas se menciona que sean secretas. Pero Juan el Bautista creía solamente en una venida, que en la primera venida de Cristo se iba a sentar en el trono de David y iba a destruir a los romanos, iba a quemar la paja con fuego. Lo vimos, ese es el concepto de Juan el Bautista. Y lo vemos ahora que está dudando. Y sigue diciendo, y noten cómo respondió Cristo a estos discípulos que Juan envió. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dice la palabra de Dios, y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía, de que cuando Juan el Bautista escuchó estas palabras que Jesús le había dicho a los discípulos, Juan el Bautista se llenó de felicidad. Entonces dijo, comprendió todo. Entonces este es el Mesías, el que estamos esperando. O sea que Juan el Bautista se le esclareció todo. Por eso es que Jesús les dijo a los discípulos de Juan, quédense aquí y vean todo lo que yo voy a hacer. Y después en la tarde se fueron a avisarle a Juan, esto y esto pasó, esto vimos, y Juan se llenó de tranquilidad. Y saben, hermanos, que Juan el Bautista murió con paz y tranquilidad, saber de que ese era el Mesías, que iba a salvarlo a él y que iba a salvar a Israel y a toda la humanidad que aceptara su sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, qué peligroso este concepto que tenían los fariseos y los judíos de malinterpretar las profecías respecto a la venida de Cristo. Y Cristo vino de otra manera, diferente a como los judíos lo esperaban. Con razón, hermanos, dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos se puede interpretar, vino a su pueblo, a su nación, o como también se puede interpretar, según el griego, se puede interpretar, vino a lo suyo, a morir por el pecador. Ambas connotaciones
son correctas. A lo suyo vino, o sea, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué no le recibieron? Porque no entendieron las profecías del Antiguo Testamento. No entendieron las profecías concernientes al Mesías. A pesar de que Cristo les dijo, todas las escrituras dan testimonio de mí. Moisés y los profetas hablaron de mí, dijo Cristo en San Juan 5:39, versículos 46 y 47 también. Los judíos, por no comprender las profecías, esperaban al Mesías de una manera cuando él vino de otra, y por una mala interpretación de las profecías mesiánicas rechazaron al Mesías como una nación, aunque en Israel hay un remanente. Pero la mayoría de judíos fueron extraviados por los fariseos y los rabinos al enseñar las profecías erróneas, esperando a un Mesías político sin ver que las profecías hablaban de un Mesías que venía a salvar al pecador y a redimirlo del pecado. La culpa la tuvieron los líderes religiosos y también el pueblo por dejarse engañar de sus líderes, por creer todo lo que decían los líderes. Y como creían todo lo que decían los líderes, ellos no entendieron las profecías concernientes al Mesías. Hermanos, qué peligroso es que usted repita como loro lo que le dicen sus líderes. Los judíos se extraviaron de no entender las profecías concernientes a la primera venida del Mesías por una mala interpretación que enseñaban los líderes religiosos en los tiempos de los judíos. Noten cómo dice esta poderosa cita de Elena de White. Testimonios para los ministros, página 109, párrafo 2, dice: los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. Si hubieran hecho caso a Jesús e investigado las escrituras por sí mismos, no habrían perecido. Noten que esta falsa enseñanza de esperar a un Mesías de una manera cuando él vino de otra era porque los maestros de la ley, los ancianos y los fariseos habían propagado estos errores doctrinales a la nación judía. Y como no estudiaban las escrituras, fueron arrastrados y fueron desviados por estos falsos maestros. Hermanos, la historia se repite. ¿Quiénes son actualmente los que están engañando a la gente con un falso rapto secreto? ¿Quiénes son los que están propagando estos errores y que le están enseñando a la gente de que Cristo vendrá de una manera cuando Él vendrá de otra? Son también ahora los líderes religiosos, entre ellos son pastores, ancianos, profesores de teología, eruditos, que están propagando en las iglesias protestantes esta mentira de un llamado rapto secreto. El mundo protestante, el mundo cristiano, que es equivalente a los judíos apóstatas, están esperando a Cristo de una manera secretamente cuando Él vendrá de otra manera. La historia se repite como en los tiempos de los judíos. Los judíos esperaban a Cristo de una manera cuando Él vino de otra. ¿Pero por qué razón? Porque creían todo lo que decían sus líderes y porque dejaron a un lado el estudio de las Sagradas Escrituras. La historia se repite. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermano. Los protestantes actualmente se identifican con esta falsa doctrina, el rapto secreto. Una doctrina que tiene su origen con los jesuitas. Muchos protestantes que son sinceros, pero ser sincero no significa que estén en lo correcto, pero que son sinceros, están propagando esta falsa enseñanza que la crearon los jesuitas de Roma para contrarrestar la reforma protestante. Porque la reforma protestante y los reformadores señalaban al papado como el anticristo y la ramera del Apocalipsis. La contrarreforma se levantó para atacar esta interpretación que señalaban los reformadores al papado como la ramera del Apocalipsis. La enseñanza del rapto secreto, ¿qué es? Para los hermanos que quizás no saben qué es esto. La iglesia protestante, la mayoría, enseñan que el rapto secreto, porque dicen que es un rapto y es secreto, se supone, ellos dicen que Dios librará de una manera espectacular
a la iglesia antes de la gran tribulación, dicen ellos. Y esto es antes de que Cristo venga por segunda vez. O sea que el rapto secreto es uno, dicen ellos, y la segunda venida es otra. O sea que el rapto secreto sucede antes de la venida de Cristo. O sea que Cristo rapta a la iglesia antes de que venga la gran tribulación y se lleva a la iglesia para el cielo. Mientras que los judíos son asediados por el anticristo durante un periodo de 7 años, dicen ellos. De aquí es donde surge el término rapto secreto, que la iglesia va a ser raptada. Todos aquellos que estén preparados y estén con Cristo serán raptados secretamente. O sea que si yo tengo un familiar y este es cristiano y se va en el rapto secreto y yo me quedo, entonces yo voy a andarlo buscando en toda la casa desesperado porque se desapareció. Eso significa rapto secreto. Inclusive busqué en el diccionario qué significa la palabra rapto. Rapto significa secuestrar a alguien o robarse a alguien secretamente sin su consentimiento. Noten que hasta la palabra es algo absurda aplicarlo a la venida de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo venga a raptar a alguien? Peor, secretamente. Pero así enseñan las iglesias protestantes, que el rapto secreto sucederá antes de la gran tribulación y que esta tribulación culmina con la venida de Cristo y que la iglesia va a ser raptada secretamente. Es interesante que con esta interpretación de la venida de Cristo, de un rapto secreto, los protestantes están repitiendo la misma historia que los judíos apóstatas. Pero vamos a ver en este estudio, hermanos, que esta enseñanza del rapto secreto carece de fundamento bíblico. La doctrina del rapto secreto es una doctrina jesuita. El padre de esta doctrina se llama Francisco Rivera. Esta doctrina fue creada en el año de 1590, donde Francisco Rivera hizo un artículo de más de 500 páginas, donde exponía una nueva interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis, señalando como el anticristo a un ser literal que se va a sentar en el tercer templo allá en Jerusalén. O sea que Francisco Rivera lo que hizo es darle otra interpretación en las profecías de Daniel y Apocalipsis referente al anticristo y el Armagedón, señalándolas para donde no eran. Porque los reformadores, incluyendo Martín Lutero, Eurico Cinclo, Jerónimo, Juan Calvino y todos aquellos reformadores, John Knox, señalaban al papado como la ramera del Apocalipsis. Y la Iglesia Católica lo que hizo es levantar esta orden de los jesuitas para que estos jesuitas hicieran otra escuela de interpretación bíblica y profética que se le conoce como el futurismo, señalando las profecías para donde no era. Y de esta manera el cuerno pequeño cambia los tiempos de Dios, cambia el calendario profético de Dios. O sea, trataría de cambiar el calendario profético de Dios. Francisco Rivera hizo un artículo de 500 páginas donde exponía que eso del anticristo no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Eso va a ser allá en Jerusalén. Armagedón tiene que ser allá en Jerusalén. Todo eso de que el anticristo se sentará en el templo tiene que ser allá en Jerusalén. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica. O sea que los protestantes que están enseñando un sistema de interpretación profética futurista es una copia exacta de los jesuitas de Roma. Si los reformadores estuvieran vivos, como se dicen llamar ahora las iglesias protestantes, nosotros venimos de la Reforma Protestante, dicen ellos. Nosotros celebramos la Reforma Protestante del 1517. Ellos dicen que son de la Reforma, pero si los reformadores como Martín Lutero estuvieran vivos, se murieran de un infarto a ver cómo estas iglesias protestantes que se supone que vienen de la Reforma han cambiado su sistema de interpretación profética y han copiado un sistema de interpretación profética futurista. Francisco Rivera creó la doctrina del rapto secreto. Francisco Rivera decía en su artículo de 500 páginas que la iglesia iba a ser raptada antes de la gran tribulación y que el anticristo iba a reinar en Jerusalén e iba a asediar a los pobres judíos. Esta enseñanza la creó Francisco Rivera. Después es que otros la empezaron a propagar, como Manuel Lacunza y otros jesuitas. El erudito Scofield, que creó también una Biblia
que se llama la Biblia de Scofield, donde se propaga esta enseñanza jesuita del rapto secreto. Muchos ignoran esto, muchos protestantes ignoran esto, pero lo interesante es, hermanos, que la doctrina del rapto secreto es una doctrina netamente jesuita y que ahora la están patrocinando las iglesias protestantes. Y de esta manera la madre y las hijas actúan en concierto y se unen con esta doctrina del rapto secreto. Ni católicos ni protestantes saben esto, que el creador de la doctrina del rapto secreto es un jesuita llamado Francisco Rivera y que ahora los protestantes la patrocinan. Hermanos, vamos a demostrar bíblicamente que la Biblia no apoya ningún rapto secreto. La Biblia en ningún lugar dice que la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación. En ningún lugar de la Biblia enseña un rapto secreto. Esta es una enseñanza netamente satánica y diabólica que ataca la segunda venida de Cristo. Y vamos a demostrar de que la enseñanza del rapto secreto carece de fundamento bíblico. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Noten cómo dice la Biblia. Cristo dijo que vendría con poder y gloria. Noten cómo dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esto no me suena a ningún rapto secreto. Cristo viene con poder y gloria. Este es el primer punto que desmantela esta enseñanza del rapto secreto. Segundo punto, Cristo dijo que vendría y que todo ojo lo verá. Esto lo dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Noten que tampoco esto me suena a un rapto secreto. Cristo viene y todo ojo le verá. Es interesante otro punto. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene personal. O sea, viene en persona. Cristo no viene como espíritu. Cristo por la eternidad será humano. Viene como humano y se fue como humano. La venida de Cristo es personal. Cuando Cristo viene por segunda vez, viene como hombre. Noten lo que dice Hechos 1, versículos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, estos son los galileos que estaban tristes porque su maestro se iba para el cielo. Y unos ángeles, hay unos varones que eran ángeles, se les aparecen a los discípulos y le dicen, ¿por qué están tristes ustedes? No se aflijan. Y noten qué es lo que sigue diciendo el texto. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones de Galileo, ¿por qué estás mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. O sea, Cristo viene que en una forma personal, o sea que se podrá ver, todo ojo le verá. Tampoco esto me suena a un rapto secreto. Otro punto, cuando Cristo viene por segunda vez, viene en una forma audible, que todo ojo que lo verá y también lo oirá. La Biblia dice en Mateo 24 que va a ser como el relámpago que surge del oriente y se pone en el occidente. O sea que un relámpago no suena o no truena de una forma secreta. Todo lo escucha, todo mundo lo escucha. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. La venida de Cristo es audible. Y noten cómo dice, o sea, audible significa que se puede oír también. No solamente se ve, sino también se puede oír. Y dice Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten que Cristo no resucita a los justos que murieron en él en el rapto secreto como lo mencionan los protestantes. Porque los protestantes usan esta cita que vamos a leer a continuación para enseñar de que aquí Pablo está hablando de un rapto secreto.
Pero es evidente que Pablo ni tan siquiera está hablando de un rapto secreto, está hablando de la segunda venida de Cristo, porque es en su segunda venida donde Él viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dice, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que son los 144,000 según Apocalipsis 14, que no verán la muerte. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado ¿de qué? Del cataclismo que va a ser las plagas del gran terremoto de la séptima plaga. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Los protestantes usan esta palabra arrebatados para sostener de que Pablo aquí está hablando de un rapto secreto. Varios protestantes me han citado este versículo. Allí no dice raptos, pero dice arrebatados. Significa que Cristo cuando venga, antes de la segunda venida de Cristo, dicen ellos, antes de su segunda venida, va a ser raptada la iglesia. Porque aquí dice, seremos arrebatados. Pero es evidente que aquí no está hablando tampoco de un rapto secreto. Aunque la gramática, harpax, en el griego, arrebatados es harpax, arrebatar a alguien violentamente, el contexto indica que este arrebatamiento que va a suceder en la segunda venida de Cristo va a ser en una forma audible y visible. O sea, no hay lugar a duda para entender o para enseñar de que aquí se habla de un rapto secreto. Esta cita no la podemos usar para sostener un rapto secreto, es inconsistente. El término arrebatados denota que los justos vivos y los muertos que resuciten van a ser arrebatados, o sea, van a ser tomados violentamente para ser llevados al cielo por un periodo de 1000 años, como dice Apocalipsis. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Noten que este arrebatamiento no indica algo secreto, porque Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Desde cuándo una trompeta suena secretamente? Noten, pero como los protestantes buscan citas para torcerlos, para sostener una falsa enseñanza que carece de fundamento bíblico, hermanos, la doctrina del rapto secreto es una doctrina netamente antibíblica que contradice y ataca la segunda venida de Cristo. Hermanos, los protestantes están cometiendo el mismo pecado que los judíos apóstatas. Al enseñar una falsa doctrina, están esperando a Cristo que vendrá de una manera cuando Él vendrá de otra. Todo por no entender las profecías bíblicas, todo por una mala interpretación de la Biblia. Lo mismo que hacían los falsos maestros en los tiempos de los judíos para propagar estos errores en los tiempos de Cristo, de esperar a un Mesías político y no un Mesías redentor del pecado. Los protestantes siguen las mismas pisadas de los judíos. Por una buena interpretación de las profecías, están propagando una falsa doctrina del rapto secreto que carece de fundamento bíblico. Ellos dicen, la iglesia tiene que ser raptada para que sea librada de la gran tribulación por Dios y para que la iglesia no sufra las desgracias que van a caer sobre esta tierra. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Acaso Dios, para proteger a su iglesia de cualquier calamidad, de cualquier plaga en esta tierra, acaso Dios necesita llevarse a su iglesia? Negativo. La Biblia dice que Dios protege a sus hijos aun cuando están cayendo las plagas. La Biblia enseña de que Dios protegió a Israel en Egipto. La Biblia enseña de que Dios protegió a Elías cuando fue caída la desgracia de 3 años y medio de sequía en Israel en los tiempos de Acab, cuando se mezcló con la Jezabel, con la prostituta Jezabel. Dios protegió a su pueblo, a los profetas de Dios y a Elías. Dios protegió a Daniel estando en Babilonia. Nunca le faltó la comida. O sea, Dios protegió a José en Egipto. O sea, Dios, para cuidar a su iglesia de plagas o calamidades o de tribulaciones, no necesita llevársela a ningún rapto secreto. Dios, aún en calamidades y desgracia, Dios preserva a su pueblo. El Salmo 91 dice: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te pasará nada. O sea, la doctrina del rapto secreto es inconsistente, carece de fundamento bíblico y de lógica. Dios no necesita llevarse a su iglesia para protegerla de la gran tribulación. Dios protege a sus hijos donde quiera que estén,
porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Del mismo modo, el Señor cuidará a sus hijos en medio de la gran tribulación, sin que haya necesidad de raptarlos, como dicen los protestantes. Hermanos, tengamos cuidado con estas doctrinas que se están propagando en las iglesias protestantes y que las enseñan como que si fueran mensajes de Dios. Netamente, hermanos, la doctrina del rapto secreto es una doctrina netamente jesuita, que carece de fundamento bíblico, hermanos. Cristo, cuando viene por segunda vez, no viene secretamente. ¿Por qué Cristo viene secretamente? ¿Acaso lo que viene a traer es de otra persona? Lo que viene a traer pertenece a Él. Él es el dueño de su pueblo, de sus hijos. Los fueron comprados con su sangre. Ha sido comprado su pueblo con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué razón Cristo viene a robarse algo o raptarlo como un secuestrador? Es ilógico e inconsistente. La venida de Cristo es audible, visible y todo ojo le verá. Y en efecto, ninguna de las venidas de Cristo ha sido secreta. Todas las que menciona la Biblia, que son tres, la primera cuando nació como bebé, la segunda cuando resucitan los justos muertos y la tercera cuando viene después de los 1000 años, tres venidas. Ninguna de ellas es secretamente, ni tampoco enseña un rapto secreto. Hermanos, Dios nos bendiga y que podamos estudiar la palabra de Dios para no ser engañados por estas falsas enseñanzas. Recordemos, la doctrina del rapto secreto carece de fundamento bíblico, es una copia exacta de los jesuitas y su creador es Francisco Rivera. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque nos permitiste poder predicar tu palabra en esta ocasión. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos, que este mensaje sea de edificación para sus vidas y que podamos desechar cualquier falsa doctrina, en este caso la del rapto secreto, que es una doctrina netamente jesuita y que el protestantismo está propagando a diestra y siniestra. Ayúdalo, Señor, a predicar la sana doctrina. Ayúdalo, Señor, a predicar tu venida con poder y gloria, que no tiene nada que ver con rapto secreto. Gracias, Señor, por esta promesa de venir por segunda vez por tus hijos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este material y apoyen el ministerio con sus oraciones para que sigamos subiendo un material sólido de doctrina y profecía, apología bíblica. Dios nos bendiga y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios.